Sentada con calma, Caitlin Clark soltó 6 palabras que hicieron temblar a toda la liga. No fue durante un partido ni después de una derrota. Lo dijo mientras se recuperaba de una lesión, justo en ese momento en el que la mayoría de los jugadores prefieren guardar silencio, pero Clark decidió hacer todo lo contrario y hablar más fuerte que nunca. Y es que la WNBA ya venía cargando problemas, los árbitros estaban siendo duramente criticados, la comisionada había encendido aún más el debate entre los aficionados y, mientras tanto, Clark observaba todo desde la banda, preparando algo que nadie veía venir. Lo que parecía un comentario casual en una entrevista en realidad estaba perfectamente calculado, el momento, el lugar y cada palabra fueron elegidos con precisión, dejando a la liga sin respuesta. Y lo que ocurrió después terminó cambiando para siempre el equilibrio de poder en el baloncesto femenino. Para entenderlo hay que retroceder un poco, porque el fuego ya estaba encendido. Antes de que Clark hablara, la WNBA ya estaba metida en medio de un gran caos. La temporada 2024 debía ser una celebración histórica, ventas récord de boletos, nuevos acuerdos televisivos y una energía renovada en toda la liga. El crecimiento era evidente, especialmente con la llegada de Clark desde Iowa, donde rompió el récord histórico de anotación de la NCAA con 3.951 puntos y atrajo a una nueva generación de fanáticos que nunca antes habían visto un partido de la WNBA. De repente la gente compraba camisetas, llenaba estadios y agotaba entradas en todas partes. Los juegos de Indiana Fever se vendían por completo, tanto de local como de visitante, y arenas que durante años habían estado medio vacías ahora tenían filas en la puerta. Pero detrás de toda esa emoción, algo estaba creciendo silenciosamente, el problema del arbitraje. Ya no se trataba de una simple mala decisión ocasional, sino de un patrón que los aficionados notaban cada vez más. En redes sociales, especialmente en Twitter y Reddit, los fanáticos analizaban jugadas cuadro por cuadro apenas terminaban los partidos, mostrando contactos ignorados por los árbitros, faltas duras sin sanción y manos evidentes que simplemente se dejaban pasar. Cada jugada polémica hacía que la frustración en las gradas aumentara. Los jugadores estaban molestos, los entrenadores también, y la respuesta de la liga no ayudaba en absoluto. La comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, hizo una declaración que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más criticados de su gestión. Básicamente dijo que los equipos ganadores no se quejan del arbitraje. La frase pretendía cerrar la discusión, como diciendo que si pierdes quizá deberías mirarte al espejo primero. Pero en lugar de calmar la situación, encendió aún más el incendio. Los fanáticos lo tomaron como una actitud arrogante, los jugadores lo sintieron como un insulto y, para un vestidor lleno de atletas profesionales frustrados, escuchar que sus preocupaciones no importaban cayó muy mal. Varias estrellas ya habían recibido multas por hablar públicamente del tema, y entrenadores también estaban siendo sancionados por decir en conferencias de prensa lo que prácticamente todo el mundo en el estadio ya sabía. Mientras tanto, el mensaje de la liga era claro: mantengan todo interno, guarden silencio y dejen que nosotros lo resolvamos. El problema era que resolverlo no estaba cambiando absolutamente nada. Las mismas decisiones dudosas seguían repitiéndose una y otra vez, los mismos patrones aparecían en cada partido, y los aficionados que ya tenían videos y pruebas en sus teléfonos no iban a quedarse callados solo porque la liga lo pidiera. Ese era el ambiente que Caitlin Clark estaba observando desde la banca. Ni siquiera estaba jugando, estaba lidiando con una lesión en la espinilla que la dejó fuera durante varios momentos de la temporada, una situación frustrante e impredecible donde no podía planear, no podía encontrar ritmo y ni siquiera sabía cómo se sentiría al despertar al día siguiente. Normalmente los jugadores lesionados desaparecen del foco público en ese tiempo, se concentran en recuperarse, evitan la controversia y esperan volver a la cancha, pero Clark no se quedó callada, se quedó quieta, y eso es muy distinto. Estar quieto significa observar, procesar, entender lo que está pasando. Desde la banda tenía una perspectiva que casi ningún jugador activo tiene, no estaba atrapada en la intensidad del juego, podía ver el panorama completo, quién recibía las faltas, quién no, y exactamente en qué momentos los silbatos desaparecían. Observaba con la paciencia de alguien que ya sabía lo que haría con todo lo que estaba viendo.
La pregunta nunca fue si iba a decir algo, la verdadera pregunta era cuándo y dónde. Y cuando finalmente habló, no fue casualidad. Mientras estaba fuera de las canchas con la Indiana Fever, no estaba desconectada del baloncesto, al contrario, se acercó más que nunca al juego. Personas cercanas al equipo confirmaron que pasaba gran parte de su recuperación analizando grabaciones de partidos, no solo de sus jugadas, sino de juegos completos donde estudiaba cómo los árbitros tomaban decisiones en enfrentamientos que ni siquiera involucraban a su equipo. Mientras otros jugadores estaban concentrados únicamente en sus propios partidos, Clark estaba mirando todo el tablero desde arriba, detectando patrones que normalmente pasan desapercibidos cuando estás en medio del juego. No solo se estaba recuperando, estaba investigando. Luego vino la elección del lugar para hablar, y ahí es donde muchos no entendieron la estrategia. No lo dijo en una conferencia rápida después de un entrenamiento, ni lo publicó en redes sociales donde una frase puede sacarse de contexto en segundos. Eligió el podcast de Sue Bird, una decisión que tenía mucho más cálculo del que muchos quisieron admitir. Bird no es solo una leyenda del baloncesto, es una de las figuras más respetadas en la historia del deporte, con 4 medallas de oro olímpicas, 4 campeonatos de la WNBA y una carrera que terminó con el respeto absoluto de jugadores, entrenadores y directivos de toda la liga. Su voz tiene peso, y su podcast también. Lo que se dice ahí no se trata como un simple comentario polémico, se toma como una conversación seria sobre el deporte. Por eso, cuando Clark decidió hablar en ese espacio, estaba enviando un mensaje claro: esto no era un arrebato ni una queja emocional, era una observación pensada, algo que estaba dispuesta a respaldar públicamente. El momento también fue perfecto, porque su comentario apareció justo cuando el debate sobre el arbitraje en la WNBA estaba en su punto más intenso, cuando los aficionados ya estaban buscando a alguien con la credibilidad suficiente para decir en voz alta lo que muchos pensaban. Clark no creó ese momento, simplemente entró en él en el segundo exacto con las palabras exactas. Y cuando, con total calma, dijo yo no me perdería esa falta, no hubo nada accidental en esa frase. Era el resultado de alguien que observó, esperó y eligió su momento con la misma precisión con la que lanza un triple desde la media distancia. 6 palabras, tono tranquilo, impacto enorme. Cada una colocada exactamente donde debía estar. Y cuando ese clip llegó a las redes sociales, explotó en cuestión de minutos. No fue algo que creciera lentamente durante horas, en pocos minutos el video ya estaba recortado, subtitulado y compartido por miles de personas que, sin saberlo, habían estado esperando exactamente ese momento. Los fanáticos no solo lo compartieron, también reaccionaron de inmediato. El hashtag #ClarkBusWright empezó a volverse tendencia a nivel nacional, y no solo dentro del mundo del baloncesto. La conversación se extendió rápidamente a todo Sports Twitter, páginas de entretenimiento y hasta portales de noticias que normalmente ni siquiera cubrían partidos de la WNBA. La gente comenzó a rescatar clips de decisiones arbitrales polémicas, incluso de juegos en los que Caitlin Clark ni siquiera estaba participando, etiquetando su nombre y conectando todo con esas 6 palabras. De repente, Clark se convirtió en algo que la liga nunca había tenido que enfrentar, una sola jugadora funcionando como una especie de oficina informal de rendición de cuentas para todo el deporte. Cada mala decisión arbitral ahora tenía un punto de referencia, cada jugada sin silbato ya tenía un comentario listo para acompañarla. Ella nunca pidió ese papel, pero Internet se lo asignó de todos modos. Mientras tanto, detrás de escena, la situación era un caos. Según fuentes cercanas a las discusiones internas de la liga, los ejecutivos se dividieron casi de inmediato. Durante las primeras 48 horas la tensión fue real. Por un lado estaban quienes querían actuar rápido, contactar a Clark directamente y recordarle que cuestionar públicamente la integridad del arbitraje cruza una línea no escrita, manejando la situación como la liga siempre había manejado las verdades incómodas, en privado, lejos de las cámaras. La lógica era simple, dejar que el tema se enfriara y no darle más combustible. Pero el otro grupo en esa sala entendía perfectamente por qué esa estrategia era peligrosa. No estaban tratando con cualquier jugadora, estaban hablando de la persona cuyo nombre estaba llenando arenas que durante años habían estado medio vacías.
Era la jugadora cuyos partidos estaban generando audiencias televisivas que la WNBA no veía desde hacía más de una década. Los patrocinadores habían invertido más dinero precisamente por su presencia, y las cadenas de televisión ya habían construido campañas promocionales alrededor de su participación. Presionar públicamente o intentar silenciar a una jugadora así podía convertirla en una mártir. Y en la era de las redes sociales, una mártir con millones de seguidores es un problema que no desaparece con un simple comunicado de prensa. Para complicar aún más las cosas, el sindicato de árbitros añadió otra capa de tensión que nadie había previsto del todo. Algunos oficiales sintieron que el comentario de Clark era un ataque directo a su profesionalismo, y ver cómo el clip se hacía viral y cómo los fanáticos usaban sus palabras para señalar cada decisión dudosa durante días los convirtió en blancos públicos de una forma que para algunos resultaba injusta. Ellos no pidieron convertirse en los villanos de esta historia, aunque incluso dentro de su propio grupo hubo quienes reconocieron en privado que las inconsistencias que Clark señalaba sí existían. Informes internos de la temporada ya habían detectado patrones irregulares en las faltas marcadas, algo que entrenadores y analistas llevaban meses mencionando dentro de la liga. Algunos árbitros incluso admitieron en privado que Clark no estaba inventando nada, tenía pruebas, simplemente no las había mostrado todas públicamente. Y entonces la liga tomó la decisión que terminaría definiendo todo este capítulo, no decir absolutamente nada. Ningún comunicado, ninguna aclaración, ninguna respuesta oficial ni discurso sobre su compromiso con la excelencia arbitral. Solo silencio total. Y en medio de una historia que crecía cada hora, ese silencio terminó siendo el mensaje más fuerte de todos. Cada día que la liga permanecía callada, la versión de Clark llenaba ese vacío. Programas deportivos repetían el clip una y otra vez, podcasts dedicaban episodios completos a analizarlo y los fanáticos seguían alimentando la conversación con nuevos videos y ejemplos. La historia dejó de ser la opinión de una jugadora y se convirtió en un debate nacional sobre si la WNBA, en pleno momento de mayor crecimiento en años, realmente estaba preparada para manejar lo que estaba empezando a convertirse. Existe una regla básica en comunicación de crisis: si tú no defines la historia, alguien más lo hará por ti. La WNBA dejó que Clark la definiera, y ella lo hizo. Y el dinero también habló. Porque cuando se observa la parte económica, todo empieza a tener aún más sentido. El crecimiento de la WNBA en 2024 estaba directamente ligado a la presencia de Clark de una manera imposible de ignorar. Cuando Indiana Fever jugaba como visitante con ella en la alineación, la asistencia promedio subía de forma notable. Algunos estadios reportaban llenos totales por primera vez en años. No eran aumentos pequeños, eran edificios completos, arenas que antes operaban a media capacidad ahora rechazaban gente en la puerta. La audiencia televisiva también subió a números que la liga no veía desde hacía más de una década, y cadenas que antes dudaban en invertir en el baloncesto femenino ahora mantenían conversaciones muy diferentes con los ejecutivos de la liga. Los patrocinadores notaron todo eso. Las inversiones corporativas aumentaron y muchas marcas que nunca habían tenido una relación fuerte con la WNBA ahora estaban firmando contratos y apareciendo en los partidos. Y en casi todos esos departamentos de marketing se repetía la misma frase: la nueva audiencia que Clark estaba trayendo al deporte. El impacto que Caitlin Clark estaba generando iba mucho más allá del baloncesto. Una nueva generación de aficionados había descubierto la liga gracias a ella, y ese interés comenzó a cambiar el equilibrio de poder dentro de la WNBA. Patrocinadores y socios comerciales empezaron a mostrar preocupación en privado. Si Clark seguía lesionándose o perdiéndose partidos, el crecimiento que todos celebraban podía desaparecer rápidamente. Para muchas empresas, su presencia en la cancha ya no era solo una cuestión deportiva, sino una variable financiera. Al mismo tiempo, en redes sociales surgieron teorías de que algunos equipos rivales estaban jugando con una dureza excesiva contra ella, intentando desgastarla o sacarla del juego. Aunque nada se confirmó oficialmente, la percepción empezó a generar presión pública. Los fanáticos pedían mayor protección para las estrellas, mientras dentro de la liga surgían reportes de posibles cambios en las reglas de arbitraje a mitad de temporada, algo muy poco común. Pero ahí estaba el problema: si la liga hacía cambios,
parecería admitir que Clark tenía razón. Si no los hacía, la presión de fans y patrocinadores seguiría creciendo. La WNBA quedó atrapada entre dos decisiones difíciles, y todo comenzó cuando eligió guardar silencio en el momento más crítico. Cuando Caitlin Clark regresó a la cancha con Indiana Fever, todas las cámaras estaban sobre ella. No solo porque los fans querían verla jugar otra vez, sino porque todos en el estadio, jugadores, entrenadores, periodistas y hasta los árbitros, recordaban perfectamente lo que había dicho semanas antes. Su regreso no fue un simple partido, se convirtió en una prueba pública de todo el debate que había explotado alrededor del arbitraje. Cada entrada al aro, cada contacto físico y cada silbato era analizado en tiempo real por los aficionados y las redes sociales. Cuando recibió golpes sin falta marcada y reaccionó con esa misma mirada tranquila que mostró en el podcast de Sue Bird, el público entendió inmediatamente el mensaje. Clark logró algo muy raro en el deporte, convertirse en el punto de referencia con el que ahora se juzga a toda la liga. Antes, las quejas sobre arbitraje quedaban en silencio. Ahora, después de 6 palabras y el poder de Internet, se transformaron en un debate nacional que incluso los jugadores más jóvenes están observando con mucha atención. Lo que demostró Caitlin Clark es que una jugadora con la plataforma correcta, credibilidad y resultados puede desafiar decisiones de una liga y lograr que los aficionados se pongan de su lado. Ese tipo de poder no necesita procesos formales ni votaciones, solo alcance e impacto público. Si este modelo se repite, la WNBA podría entrar en una etapa donde las jugadoras hablen abiertamente sobre arbitraje, salarios o condiciones del deporte. Esto ya ha pasado en otras ligas como la NBA o la United States Women's National Soccer Team. Clark no empezó el conflicto, simplemente mostró uno que ya existía y abrió una conversación nacional sobre quién tiene realmente el poder en el deporte femenino.